Muy buenas tardes, perdonen la tardanza, pero son problemas técnicos que hemos tenido en el día de hoy. Llevamos 3 años empezando normalmente a las 2 de la tarde, pero hoy tuvimos un contratiempo. Eso nos puede pasar de vez en cuando. Y estamos aquí en alegría con este muchachón a mano derecha mía, que fue mi primer amigo abogado mío, no de mi papá, mío, que me llevó un caso y ganamos. Eso es importante. En el año 1982, 83. De eso hablaremos otro día. Pero ahora es algo que siempre he dicho, uno de los escritores más importantes de nuestro país, es un amigo, es un gran ser humano. Lo vamos a dar un curso intensivo de tecnología porque ahí es donde tenemos los problemas, pero vino presencialmente a la oficina para poder hacer este club de lectores, que es un homenaje al trabajo de él. Él no sabe que lo tengo en otro proyecto que no te he contado, pero te cuento después, de novelas policíacas, y eso te voy a hablar en otro día, pero se llama Irán Lozada Pérez y es productor de esta, su primera novela, hace un tiempo atrás, en el 2003, que no es su única novela, tiene como 8 en este momento, 7 u 8, y de las cuales todas han sido galardonadas en Puerto Rico, todas han sido reconocidas como en su momento, en el año de publicación, el mejor trabajo nacional que se ha hecho. Así que él es un escritor nacional, es novelista, es ensayista, es teatrero, hace obras de teatro, es poetista, es artículos de periódico y también es poeta. Eso no vamos a hablar hoy, pero también es poeta. Y sus dos últimos trabajos, uno es una novela, por decir algo, breve, y el otro es un libro de poesía. Así que estamos con Pérez, Irán Lozada Pérez, que es como un monstruo nacional, así un tipo bien importante. Tenemos otro monstruo de aquel lado que no quiso venir, lo invitamos y ya vamos a hacerlo presencial, pues vamos a juntarnos todos y compramos pizza y lo pasamos bien, que es el querido amigo crítico literario, escritor, doctor en literatura y también abogado y hombre de muchos talentos, incluyendo hacer ejercicio todas las noches que hace ejercicio, Wilkins Román Zamora. Nuevamente, a nombre del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, en esto, nuestro club de lectores, que llevamos 3 años ya, estamos en la quinta temporada, tercer año, haciéndolo. Normalmente empezamos a tiempo, pero hoy no se pudo, así que no voy a hablar más de eso, vamos a estar hoy hablando de Irán. Irán, que tiene muchos proyectos, tiene siempre una obra en la batidora, la estamos viendo ahí y va a salir. Ya sacó unos textos al fin del año pasado, pero ahora tiene otro. Y vamos a hablar de este trabajo que no es del dinero del cual se habla. Hemos hablado en un pasado, pero queríamos traer por muchas razones que habla más de su otro trabajo, María Madiva, que es Premio Nacional de Novela, que es una novela histórica del siglo XIX sobre la esclavitud, y uno de los trabajos que a mí me interesa más, que es muy contemporáneo, que se llama Los muertos se visten de blanco, es un trabajo mucho más reciente, es una novela policíaca en el estilo de novela negra o policíaca, que se entienda porque no es el detective privado, sino el policía realmente hablando del sistema político nacional. Y dentro de esa conversación, este es el texto que vamos a trabajar hoy. Es uno de varios, pero vamos a trabajarlo para escucharlo. Así que lo dejo con Wilkie. Yo aquí estoy de cuarto bate, organizador y apoyando a los compañeros que producen esto. Por un lado, en el contenido, Alejandra Ortiz Arraiza, quien es la que convoca a todas las personas para estar aquí presente hoy. Y en la producción, sostenida de este evento en los pasados 3 años o casi 3 años, 5 temporadas, Adrián Siaca Pérez, que está en los controles. Así que con eso seguimos, Wilkins. Adelante con usted. Buenas tardes, Irán. Saludos, buenas Buenas tardes. tardes. Y la espera valió la pena. Me alegra que estén allá. Eh, yo quiero iniciar con unos breves datos biográficos de Irán Lozada Pérez. Eh, Irán tiene un vínculo conmigo y es numerológico, es el 9. Él nació un día 9, yo nací un día 9.
Él nació en febrero, yo nací antes que él, yo nací en enero. Eh, Irán nació en Carolina, yo nací en Mayagüez. Eh, Mi visión de mundo quizás del oeste, la visión de mundo de Irán es del este, y esta es una novela muy vinculada al este. Eh, Irán, como dijo Daniel, escribe ensayos, escribe cuentos. Ahí nos dio un dato de que escribía obras de teatro, o sea, yo no lo sabía. Sí. Tiene 4 novelas, 3 de ellas ya premiadas, la última del 2020, vamos a ver si lo es o no premiada. Eh, Escribe ensayos, escribe artículos. Eh, Esta es una novela que se publica en el 2008 y es mención de honor del Instituto de Literatura Puertorriqueña, los días de abril en el 2009. En, Entre los trabajos de Irán en materia de ensayo está De la guerra y la paz, derechos humanos y otras reflexiones perentorias, publicado en el 2006. Eh, Irán fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Eh, Curiosamente, entre el 2000 y 2004, en un periodo en que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos hacía desobediencia civil en Vieques, eh, por lo que estuvo preso por segunda ocasión. Tiene otro libro de ensayos, El País de la Queja, artículos y ensayos del 2014. Entre los trabajos de cuentos tiene Cuentos de los Últimos Días de 1998. En otras presentaciones yo no los he traído porque un poco nos hemos concentrado en el periodo posterior de su obra, pero lo quise traer porque en 1998 yo estaba recién graduándome del Colegio de Mayagüez, eh, y ya en esa época Irán estaba publicando su primer libro de cuentos, entiendo yo. Hay un dato que quiero resaltar, y es que en el 71, a la edad de 20 años, ya Irán estaba haciendo desobediencia civil, en este caso, en esa ocasión, en Culebra. Eh, Otro de sus trabajos de cuentos, eh, Cantos de Nostalgia y Profecía y 10 cuentos de sueños y pesadillas, del 2004. Eh, La desaparición de Jane Montgomery y otros relatos crueles y fantásticos, 2011. Relatos de Inframundo, 2016. De poesía, Poesía Necesaria, del 2013, y una compilación de poemas, una antología personal de poesía que se titula Poesía del 2020. En la novela Los días de abril del 2008, que presentamos hoy, María Madiba, 2014, Los muertos se visten de blanco, 2015, Morir otra vez, 2020. Se ha destacado sobre todo en el género de la novela, siendo premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña y el Pen Club de Puerto Rico. Don Irán es parte de una cepa de puertorriqueños que cumplió cárcel por violar la ley de Estados Unidos, la ley del imperio, dentro del sistema carcelario de los Estados Unidos en Puerto Rico. Lo hizo por actos de desobediencia civil contra la presencia militar de los Estados Unidos en la isla municipio de Culebra, Puerto Rico, en 1971, volviéndolo a hacer en el 2002, como resaltaba antes. Yo creo que Irán nos tendrá que contar un poco también de cómo es esa mirada y la relación de ese trabajo desde la perspectiva de quien lo ha vivido, y viviéndolo en dos escenarios totalmente distintos, uno por edad, pero también porque la lucha por sacar la Marina de Vieques fue muy distinta a la de sacar la Marina de Culebra, gozó de más apoyo la de Vieques, más apoyo popular, y en la novela hay unos datos relacionados con el porciento que se necesita para hacer la independencia de Puerto Rico.
el 33%. En el caso de Vieques era el país que no quería la presencia de la Marina. En parte de su trabajo creativo ha sido premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, eh, y ese es el caso, por ejemplo, de Los Días de Abril en el 2009, la desaparición de Jane Montgomery y otros relatos crueles y fantásticos en el 2011, María Madiba en el 2015 y Los muertos se visten de blanco en el 2016. En el caso del Pen Club de Puerto Rico, Los muertos se visten de blanco en el 2016 y Los relatos de inframundos en el 2017. Yo le compartí una pregunta, Marco, a Irán. Yo creo que no las ha podido ver, como tampoco creo que no las ha podido ver Daniel. Y hice un cambio, ¿no?, en la estructura de las preguntas y pasé la 9 a la 1 en el periodo en que esperábamos por Irán, porque me parece que debemos comenzar con esa primera pregunta. Y Irán, Los días de abril es su primera novela. En total, vos has publicado unas 4 novelas. En la más reciente, Morir otra vez, abordas el tema de la muerte desde su título. Y esa pregunta está relacionada con una previa que yo le había hecho cuando presentamos Morir otra vez. Me parece que el tema que subyace, sin embargo, es el de la guerra, morir de una vez. Aquí también, en Los días de abril, es el tema de un país en guerra. En abril de 1999 fue asesinado David Sanes. La muerte de Sanes fue la mecha que incendió la lucha contra la presencia bélica de Estados Unidos en Vieques. ¿Cuál es la relación del título de Los días de abril y de Los días de abril con la muerte de David y la lucha por la descolonización de las islas de Puerto Rico? Si esa es la pregunta, pues procedo a contestarla. Y ya una vez, uno de mis mejores críticos literarios, que se llama Francis Daniel Nina, que está aquí a mi izquierda, entendió de qué trata Los días de abril. Los días de abril es un llamado a reconciliación, es un llamado a la paz, es un llamado a que los enemigos busquen puntos de reflexión y conciliación. Y ese dato a mí se me había escapado hasta que Nina me lo resaltó cuando leyó Los días de abril. Sin saberlo, ese era mi objetivo, proponer la paz. Yo soy de la época de Vietnam, recuerda. Yo luché contra el militarismo, contra el servicio militar obligatorio, allá en los años, a fines de la década del 60, en la universidad, y luego en Culebras y Vieques. Los días de abril significa día de esperanza. Abril es primavera, y significa eso, esperanza. Logramos sacar la Marina de Culebras y Vieques. Fueron 2 grandes logros de la nación puertorriqueña, entre muchos otros logros. Por ejemplo, la victoria del idioma que ganamos, fue la primera gran victoria de la colonia bajo la bandera norteamericana. Ganamos la batalla de la nación y ganamos batallas contra la Marina en Culebras y Vieques. El día de abril significa días de esperanzas, reconciliación y paz. Es interesante, perdóname que interrumpa ahí, porque me hizo mención a mí, así que estoy en privilegio. Que yo creo a lo que estás preguntando, Wilkins, y en algún momento dado yo trabajé y salió publicado en la revista del Instituto de Cultura puertorriqueño una reflexión sobre la obra de Irán sobre el 2016-17, está publicado en la revista del Instituto. Y me parece a mí que es importante la contestación que él da,
porque en la trayectoria de sus 4 novelas, que empieza con Los días de abril, sigue con María Madiba, 2014, los muertos se visten de blanco, 2015, y Morir otra vez, 2020. Ese tema de la reconciliación está puesto en las 4. O sea, yo no voy a pelear ya más con Irán, porque yo creo que Irán tiene un planteamiento ético, moral, y a su vez se convierte en político, de que él utiliza su pluma para discutir la importancia de volver a la sensatez en la cual podemos convivir, los buenos como los malos, los que somos amigos como los que somos enemigos, podemos convivir. Entonces, en ese sentido, Los días de abril, que es una obra pesada y bien fuerte, y eso lo sabes tú, y espero escucharte en tu comentario, sobre todo porque está basado en un planteamiento de Platón, y el planteamiento ese de creer en la justicia cuando me conviene, pero también creer en la justicia cuando no me conviene. Pues dentro de esa conversación, yo creo que hay algo de eso en esa obra, pero cuando yo la relaciono con María Madiba, que es el planteamiento de la esclavitud repensado en la relación amo-esclavo, donde te da unas fusiones ahí, no voy a entrar en detalle, o en el tema de los muertos se visten de blanco, el policía corrupto que trata de hacer el bien, pero al hacer el bien lo hace en corrupción, que no hay duda de eso. Pero la vida continúa porque hacer el bien es más importante que hacer el mal o la corrupción. Y finalmente el trabajo de Morir otra vez, que es un trabajo complicado porque tiene varias versiones y la publicada no es necesariamente la única versión que Irán circuló, pero es un trabajo sobre una reflexión de la vida de la familia en una coyuntura particular que tiene que ver con esa guerra de Vietnam, y dentro de esa conversación cómo las familias salen de eso con todas las crisis que hay. Irán me puede corregir, pero es a mi recuerdo. Yo he leído varias versiones de esa novela y tengo la que salió publicada ahora. Así que con eso, Wilkins, a tu pregunta y a lo que yo sé y lo que dice Irán, me parece que él tiene un planteamiento que es consistente. Esto es su novela, porque su cuentística es otra conversación. Y en las cuentísticas le encanta la fantasía, y yo puedo mirarlo, discrepar esto y otro, pero hay otro trabajo. Y la obra de teatro, ¿cómo se llama la obra de teatro? Los héroes, es un trabajo importante. Es extraño que no lo conozcas, Wilkins, pero deberías conocerlo, porque es un planteamiento, es existencial, y siempre hay que perdonar para volver a empezar. Pero sigue con tus preguntas, por favor, o comenta. Yo quería un poco, pues, traer el dato de abril en la obra, en la página 84, el capítulo 16, para los que luego la puedan leer, tengan el dato. Y es el momento, ¿no?, en que él narra lo que le pasa al analista de segunda clase John Kennedy Wilson. Y Lo tengo aquí. Un poco en la mañana del 11 de abril del 2002, el analista de segunda clase John Kennedy Wilson llegó temprano a la torre. Tenía 24 años y ya había cumplido 2 en el servicio militar. Estamos en el 2002, a David Sanes se le mata en el polígono de tiro de la Marina en Vieques en el 99. Y nada, es un poco, porque tengamos el dato relacionado con abril dentro del contexto de la obra. La otra pregunta es, como dice Daniel, esto es una obra bien compleja y contiene información que refleja un poco la historia de esos 100 años que provocaron aquel grito en la corte en una de las secciones del libro de Augusto por la independencia de Puerto Rico. Y yo quiero, pues, un poco dentro del contexto de cómo lo ve el autor, cómo él nos presenta esa historia de lucha y de afirmación del pueblo de Puerto Rico, y cómo él la narra dentro de la obra, desde la presencia de Albizu, las luchas de los 30, las luchas de los 40, y cómo la integra a su trabajo creativo en esta obra.
Bueno, yo he dicho antes que esa novela la comencé a escribir mientras estaba preso en la prisión federal aquí en Guaynabo. Una sentencia de 120 días que me impuso el magistrado el PI, que hoy es candidato a ser presidente, miembro, uno de los miembros del Tribunal de Circuito. Y estando preso, me pregunté qué hago aquí preso 120 días. Y la respuesta que me di fue pues escribir. Y recogí parte de la experiencia en la cárcel. Augusto es un preso político, es un desobediente civil. Y a través de una historia vinculada con su padre, que fue miembro del Partido Nacionalista, y estuvo en la Revolución de Octubre del 50, y era uno de los soldados nacionalistas, uno de los que iba a tomar la fortaleza. Así que narro el intento de secuestro del gobernador Muñoz Marín, allá en el 50, por órdenes del presidente del Partido Nacionalista, don Pedro Albizu Campos. El desenlace es la muerte de 3 de los combatientes en Fortaleza. Así que vinculo a ambos mundos, el padre nacionalista, el hijo Augusto, que tiene dudas, muchas dudas sobre la lucha política. Se pregunta ¿para qué luchar? ¿De qué vale luchar? ¿De qué vale luchar contra un imperio tan poderoso? Son cuestionamientos que a muchas personas les parecen ofensivos, pero todo combatiente de vez en cuando duda de su lucha. Lo primero que hace Augusto en la primera página es dudar. ¿Qué hago yo preso aquí? ¿Vale la pena esta lucha? ¿Vale la pena este encierro por la patria? No se contesta en la novela. Sí, que entonces ahí trato de plantear algunas preocupaciones políticas, ¿verdad? Eso que dijiste hace un momento, de que yo planteo que con un 30% es suficiente para hacer la independencia. No hace falta grandes mayorías para hacer la independencia. De hecho, la independencia nunca ha sido un proyecto de mayorías. Generalmente la independencia de las colonias ha sido como punto de partida el trabajo y el proyecto de minorías. Bolívar era minoría cuando comienza la guerra de independencia. Washington era minoría. Y John Adams dijo en una ocasión que solamente 1/3 de la población norteamericana en aquella época eran pro-revolucionarios, a favor de la revolución. Entonces era parte, o estaban en contra o no le importaba. Por eso que dije esos números en la novela que con solo 33% se hace la independencia. Y ya lo verán si llegara ese momento. Con 5.000, un ejército de 5.000. Dina. Bueno, no me cuques porque yo sé por dónde tú quieres bajar y yo no voy a bajar por ahí porque hoy es el día de Irán. Pero si tuviéramos otro comentarista o otro texto, tal vez Luis López Rojas, yo te diría, en otras palabras, es un problema de la soberanía. Y la soberanía, que es un poco la reflexión que hace Irán, que es curioso, Irán, porque en ninguna de tus 4 novelas, salvo en esta, el tema de la independencia está puesto. Porque en María Madiba, que es el tema de esclavitud, no se trabaja, en Los muertos se visten de blanco, en Passing, creo que alguien dice que yo soy independentista, pero ese no es, y en Morir otra vez no es un tema, a menos que lo haya leído mal. Menciona un poco, una línea. Sí, pero en esta, Los días de abril, es el dilema existencial entre el personaje central y su vida y lo que pasa allí, y dentro de esa conversación es más complicado porque hay problemas de traición y todo lo que eso conlleva. Ahora bien, yo sí creo que la independencia que vaya a llegar, si va a llegar, Irán, yo sé que le ha dedicado toda su vida a ese tema, llegará como llegue. Y puede ser con una persona que dijo yo la declaro, o puede ser con
una población activada sobre ese tema. Lo que sí sabemos es que más allá del periodo de la década del 30 al 50 y la década del 70 del siglo pasado, en este momento eso no se está reflejando. Pero eso es un tema para otro momento. Sigamos con las preguntas, porque Irán, yo andaba con Irán anoche en otra actividad y si le damos cuerda nos desviamos y nos podemos hablar de otras cosas. Pero sí creo que en su narrativa, y esta obra, yo creo que es importante decir, Wicca, no sé si está enterado, es una de las obras de novela más vendidas en Puerto Rico, porque tiene el favor, cuando digo el favor, el apoyo de los profesores y profesoras de bachillerato en varias sedes de la Universidad de Puerto Rico, no sé en los sectores privados, pero en las públicas sí se da. Y es una novela que va como por 4.000 copias, ¿verdad? Irán. Se me escapan los números, Pero en un momento dado que yo lo monitoreaba, el editor en jefe de esa editorial, que es Isla Negra, que es Carlos Roberto Gómez, me hablaba de 3.000 copias ya habían pasado. Es una novela importante y como no es extensa, esto tiene, ¿cuántas páginas? 136 páginas, 135. Se lee bien para 137 para los estudiantes y bueno, para debatirla, porque es que el dilema moral ese, ¿cómo es que se llama esto de Platón con Sócrates? El dilema de la justicia, ¿cómo se llama ese trabajo? No. Es en la obra esta de Platón, que es muy importante, sobre el personaje que discute creer o no en la justicia cuando me conviene. Pero sigue, Wilkie, en la pregunta 3. Yo quería un poco pues, señalar un dato, y es que dentro del contexto de las luchas que ha dado Puerto Rico, en el caso de Culebras y Vieques, Puerto Rico ha logrado sacar la presencia de la Marina. Hay otros países, incluido España, que todavía luchan contra la presencia del ejército de Estados Unidos en España. Así que las luchas nuestras a veces no las valoramos no lo suficiente, pero cuando venimos a ver, hemos logrado objetivos de unidad nacional, como decía, la lucha del idioma, que otros pueblos no han logrado. Y doy el dato por eso, para que sepamos un poco que acá se ha luchado y se han logrado victorias que otros pueblos no han logrado. Un dato interesante, porque ya que plantea eso de victoria, las grandes victorias de Puerto Rico no han sido en el plano electoral. Como mencioné primero, en la batalla del idioma, la batalla de la nación, la batalla de Vieques, no fueron luchas electorales ni triunfos electorales. Y por ahí vendrá la independencia. Yo creo que el modelo es el verano de 2019. Habrá violencia, pero no habrá armas. Pero el pueblo se va a tirar a la calle. Eso tardará un tiempo. Ahora es difícil de decirlo cuándo, pero eso será nuestro devenir histórico tarde o temprano. Estamos ahora en mayo se escogen unos delegados para enviarlos a Washington, y toda la campaña que se ha hecho para seleccionar esos delegados no se ha expresado en inglés, se ha hecho en español. Y tengo la impresión de que el ejército electoral fuera de los que van a participar en esa elección es mayor que el que está adentro. Así que la batalla del idioma se ha ganado también, y ese es un ejemplo, ¿no?, de que aún aquellos sectores que uno podría llamar los renegados están y se tienen que afirmar en su idioma y presentar en su idioma ante el público en Puerto Rico. Irán, yo hice una presentación general de tu trabajo, traté de resaltar los premios. Usted estuvo preso en el 2002, en el 2008 escribe esta novela, gana un premio. Si uno más o menos analiza la serie de premios que obtiene, son premios a posteriores, ¿no?, de esta novela. Una obra publicada, sí. ¿Cómo se sintió usted cuando vio premiada su obra, habiendo estado preso, habiendo
comenzado a escribirla en la prisión, como dice, y esa idea que usted dice del análisis que hace en la obra, que quizás es el análisis también del preso de si valía la pena o no valía la pena. Bueno, yo no supe que era una buena novela hasta que una de las lectoras, la profesora Reina Luz Santiago, la leyó y le pareció muy buena. Y tenía dudas de la calidad de esa novela. Yo uso ahí un estilo sencillo. Yo escribo para que me lean, como he dicho antes. No busco hago rompecabezas. Los cambios de tiempo y lugar no son bruscos ni inesperados. Trato un poco de complacer al lector, de que la complejidad de la novela, si alguna, no surge del estilo, sino quizás de los planteamientos no dichos, no escritos, ¿verdad? Le corresponde al lector leer y releer, pensar y repensar. Así que cuando me enteré de que ganó la mención honorífica en el Instituto de Literatura puertorriqueña, pues por fin me sentí que era parte del quehacer literario de este país. Un deseo que venía teniendo desde que era joven en la Universidad de Puerto Rico y escribía cuentos para una revista de Claridad y para otros medios. De hecho, mi primer cuento fue tercer premio o segundo premio en los 80 en el Ateneo puertorriqueño. Pero no me convierto en un escritor insistente hasta la década de este siglo. Como dijiste, mi primera novela es empecé a escribir en el 2002, se publica en el 2006, 2007, 2008, por ahí. Es un poco como José Saramago, ¿verdad? Perdonando la comparación, pidiendo perdón, urgencia por la comparación. Pero soy un escritor tardío, por lo menos se me da a conocer tardíamente. Ahora, me sentí escritor cuando terminé esa novela, Los días de Arroyo. Y después, como que logré el dominio y me resultó muy divertido escribir María Madiva, que entiendo que es mi mejor novela, a pesar de que tenemos diferencias él y yo. Él dice que esa novela plantea una visión blanda de la esclavitud. Yo creo que debe releerla. Es un revisionismo histórico, que es peor, pero eso es otro tema para otro día y hoy estamos hablando de María Madiva. Los Muertos también fue mucho más fácil y divertido. Pues todo lo que tuve que hacer fue leer el periódico. Los Muertos se visten de blanco es una novela policíaca de lo que en este país pasa todos los días. Muerte, cosas macabras que vemos en la prensa. Los Muertos se visten de blanco comienza con una masacre y termina con una masacre. Y por eso yo creo que los Muertos se visten de blanco ha tenido mayor acogida. Está vendiendo más. Es más gusto. Ha recibido más aceptación del público y de la crítica puertorriqueña. De hecho, el Nuevo Día la incluyó Los Muertos en las mejores 10 libros del año 2017. Recibió una crítica muy buena de Carmen Dolores Hernández. Así que ahora cuando escribo me divierto más que la primera vez. Es una experiencia muy interesante. Es una forma de ser y de renacer. Y hay un dato que mucha gente me pregunta, y en algún momento me has preguntado, ¿por qué uno escribe? ¿Por qué yo escribo en mi carácter personal? Generalmente miento, pero hace poco descubrí la verdad. Escribo por frustración. La frustración
ante mi logro, frustración, ante un mundo triste, violento. Por eso que mi novela es una pretensión de otros mundos posibles. Daniel Nina, conciliación, paz. O sea, escribo porque soy un autor frustrado. Trato de transformar el mundo, realidad social. Eso no es mío, no es un planteamiento mío exclusivamente. Este sociólogo de la literatura, George Lucas. George Lucas, plantea que la novela responde a una burguesía que ve un mundo triste que hay que transformar. Y yo creo que eso se trata un poco, intentar transformar la realidad y el mundo. Fíjate, ahí hay un detalle, Wilkins, que yo no sé si tú lo conoces, que él se pasa diciendo eso, que lo que acaba de decir, que es su inconformidad, esto y lo otro. Entonces parecería como que alguien que anda medio traumatizado, por decir algo, pero no es verdad. Porque si tú vas a la casa de él y están todos los familiares ahí, sus seres queridos, sus hijos, los hijos del hermano, esto y lo otro, entonces tú estás en una fiesta que está, por decir algo, bebiendo y comiendo, y de repente él se para en tribuna y empieza a sacar sus poemas y lo aplauden como si fuera Daddy Yankee. Toda esa familia lo admira como escritor. Y ese sentido es la parte que yo creo que habría que ver la vida íntima del escritor, cómo se traduce en su trabajo. Yo lo que pasa es que creo, y desde que conozco a Irán me lleva unos años a mí, es mayor que yo en edad, pero cuando ya él era joven fue mi primer abogado, estaba un lío en la universidad y él fue el que me representó. Y dentro de esa conversación, pues ha habido una consistencia de luchar por lo que ideológicamente él cree, que en la primera versión de Morir otra vez, en una versión que estaba en manuscrito, había en otros planteamientos y esa, no sé qué hiciste con él, pero esa no fue la que se publicó. Pero dentro de esa conversación, a mí me parece que lo personal dice todavía cosas más interesantes porque en su literatura, en su narrativa, voy a hablar solo de novelas, porque los cuentos fantásticos son otro viaje, lo de Montgomery son un viaje, hay cosas interesantes ahí, pero en lo que es la novelística, él ha hecho un planteamiento de él está en una senda, que no es, esto se va a reír Irán, no tiene nada que ver con el PSP y si llegamos al poder en la década del 70, ¿cómo se llama? Grandilismo, se llamaba aquello, la grandeza de que el PSP era lo más grande, no tiene que ver con eso, tiene que ver que no era grande nada, así como te lo explicaría él. Pero eso es su voz narrativa, que creo que es importante porque su voz creativa en lo personal es otra figura. Tú le das una fiesta y está todo el mundo contento y él está y de repente se empieza a ver, yo he estado en esa fiesta. Y es muy bonito porque es un diálogo entre él y sus seres queridos que lo admiran y lo aplauden como si fuera un cantante de rock, ¿entiendes? Eso es bien interesante porque eso nutre que uno se siente a escribir. Y yo creo que Irán, que lo voy a hacer la confesión, tiene problemas de sueño, se desvela mucho y escribe de madrugada. Y escribe de madrugada, es decir, después de haber tenido un día de productividad en otros menesteres. Y escribe y escribe y escribe y tiene, independientemente de todo, tiene una consistencia de estar publicando anualmente, que para mí, Irán, es un indicador, no de que uno está produciendo cosas para sacarlas. Yo no creo, yo produzco porque me siento a escribir, pero también cojo modelo de Ignacio, ¿cómo se llama? José Ignacio Talbaitu, estoy pronunciando mal, es el ministro. ¿Ah? Paco Taibó. ¿Cómo? Pronúncialo, por favor. Taibó, Paco. el ministro de Cultura hoy de México, que es un monstruo escribiendo y escribe demasiado por año. Y él te lo dice, yo tengo una vida muy estable con mi pareja, no tenemos hijos, y yo me dedico a escribir y a leer. Y eso es lo que yo hago. Y si no me voy de farras todas las noches, no estoy viviendo todas las noches porque tengo que ser bohemio, no, nada de eso. Yo soy un escritor y me dedico a eso como una gestión. Pues se producen los textos. ¿Cómo se llama el escritor de La Naranja Mecánica? Que se me escapa el nombre ahora. Ese escritor que
era un tipo extraordinario también, británico, pero vivía en Suiza. Él escribía dos cosas muy contradictorias. Él escribía novelas y escribía música clásica, de concierto, de sinfonía. Y él un poco decía que era todo disciplina, y la disciplina que él tenía, espérate, narran. O sea que el director de la película fue Stanley Kubrick. Sí, pero te estoy buscando aquí el director. Pero creo que a Irán hay que darle ese reconocimiento porque es alguien que lo ha hecho bien. Anthony Burgess, eres escritor. Y Anthony Burgess, que murió hace un rato ya, pero yo leía su biografía y me encantaba porque él decía todos los días produzco 3 páginas limpias. Y 3 páginas limpias al día en un año, creo que eran 2 o 3 volúmenes de literatura que él hacía. Más escribía música clásica para conciertos de sinfonía, porque tenía esas 2 cualidades. Nada, sigue Wilkins. Yo quería un poco ver cómo se integra la figura de Ángel Rodríguez Cristóbal en la obra. ¿Quién fue Ángel Rodríguez Cristóbal? Y que Irán nos hablara un poco de eso. Sí, mucha gente olvida que la lucha contra la Marina Vieques la comenzaron un grupo de puertorriqueños. Muchos de ellos estuvieron presos en San Tomás, son repartidos a través de todo Estados Unidos. Ya habían abogados y uno de ellos era Rodríguez Cristóbal, luchador independentista. Se menciona en la novela porque el personaje teme sufrir la suerte de Rodríguez Cristóbal, que fue asesinado en la cárcel federal. Y se pretendió señalar que había sido un suicidio. Y él la menciona porque él está preso y tiene miedo de su suerte. Le pasa algo parecido. Rodríguez Cristóbal, un gran puertorriqueño, víctima de los esbirros federales. Vos es veterano de guerra 2 veces, 1971 y 2002. Ángel Rodríguez Cristóbal fue asesinado en las 2 ocasiones, fue prisionero de guerra. Él no sobrevivió, vos sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo para sobrevivir de prisionero de guerra de Estados Unidos? ¿Y cómo se refleja esa experiencia de vida y lucha en los días de abril? No, si te refieres a mí como prisionero de guerra, no, yo nunca me considero prisionero de guerra, desobediente civil, más bien, aunque claro, en el fondo sí, era una guerra entre los puertorriqueños contra los Estados Unidos. Esa guerra contra todos los puertorriqueños que proclamó, no sé si fue Francis Griggs, según el libro de Nelson Dennis. Según Nelson Dennis fue Francis Griggs una vez que se da el asesinato del otro, del jefe de los alguaciles, que es el que matan, cogían el dato histórico, bueno, Bochan y el otro. Irán Rosado y Elías Bochan ajustician a Riggs, Francis Elisha Riggs, en el 36. Pero eso viene antecedido por algo. Viene antecedido por la masacre de Río Piedra. Okay. En el 35. 5 nacionalistas fueron asesinados en la calle Bromo, en Río Piedra. Y don Pedro, en los servicios fúnebres, por Ramón Pagán y otros 4 nacionalistas, pregunta quién va a vengar estos patriotas asesinados. Y Irán Rosado y Elías Bochan aceptan el reto y ajustician a Riggs en la calle Fortaleza, esquina Cámbaro, en el Río de San Juan. Que era el jefe de la policía. El jefe de la policía. Y una vez ellos son arrestados, también mueren en detención. Ese mismo día son fusilados en el cuartel que en ese momento existía en la calle San Francisco. Ese mismo día.
son fusilados en el frente de la policía. Según Wikipedia, ellos intentaron escapar. Lo curioso es que Hicks y don Pedro Albizu Campos tuvieron varias reuniones previas en Normandy. Y allí hablaban, no como amigos, pero como combatientes y buscando alguna salida. Lucha ardiente que había en esos tiempos. Ya que vos es poeta y que tiene un público muy particular, que es su familia. Yo sé que tiene un poema histórico que se titula Brevísima Historia de las Islas de Puerto Rico. Y en los días de abril se trata también de islas, de ahí que es Culebra, Puerto Rico, las islas de Puerto Rico. En ese poema resume, San Juan es una isla también, recuerda. en ese poema usted nos resume, ¿no?, de forma poética su concepción de cómo se ha desarrollado o se ha dado el desarrollo histórico de su país. Cómo esa concepción poética de Puerto Rico se refleja en los días de abril. Cómo esa estructura, esa visión de cómo se desarrolla históricamente Puerto Rico se refleja en los días de abril. Bueno, yo creo que el gran crimen colonial es habernos dictado el devenir histórico nacional propio. O sea, Estados Unidos nos robó la posibilidad de crecer con nuestras propias dificultades, de crecer dentro de nuestras propias realidades y circunstancias. Creo que ese ha sido el gran robo colonial. Además del robo de la tierra, del sudor y del trabajo, que sí, que se da y que son muy dramáticos y muy importantes denunciar, nos quitaron el derecho de crecer con nuestras propias facultades. ¿Qué hubiera sido Puerto Rico sin la invasión del 98? ¿Cómo seríamos hoy sin ese desastre del 98? Yo creo que seríamos más felices. Claro, eso es imaginación y eso se trata de escribir, ¿verdad? De que la imaginación sustituye a veces la realidad. En los días de abril, yo recojo eso en términos de las circunstancias que se dan entre el padre y el hijo. El hijo cree que el padre fue un cobarde, que traicionó la lucha nacionalista, y toda la vida le hicieron creer eso. Y que el trabajo en contra de nuestra conciencia, metiendo miedo, adulterar nuestra historia, todo eso trato de más o menos reflejarlo en esa novela. Es una novela breve, 135 páginas o 137 páginas. 37. Pero fíjate, hay dos detalles que yo le sugeriría a Irán a la luz de este diálogo que lo piense. Yo creo que deberías hacer un libro testimonial sobre la condición de estar temporalmente preso. Porque hay unas reflexiones que yo no creo que tú has sacado de qué es pasar una noche en la cárcel. Yo me acuerdo del periodo del 2000, cuando estuviste preso, no sé si fue 2003 o 2002, que hubo toda una campaña por apoyarte económicamente porque se detiene la vida, se detiene una oficina, se detiene, por decir algo, una economía familiar que depende de todo esto y donde uno tiene que respetar una decisión muy personal de decir, yo entrego mi cuerpo a que alguien me lo administre por los días que el verdugo te dio, que es el juez, el fin. En ese momento, un tipo de buena gente que habla de baloncesto y no puede, pero fue un verdugo en ese momento, te impuso una pena de las más severas.
porque la gente estaba para 30 días, 120 días, una temporada. Yo fui el desobediente civil que más cárcel ha cumplido en este país. 3 meses el juez Toledo en el 71 y ahora 4 meses el magistrado Gelpi en el 2002 y otros momentos de horas de cárcel por desobediencia civil allá cuando hacíamos pasquinadas ilegales, anunciando el grito del Ares. Y pasé varias horas preso, así que quizás yo sea el desobediente civil que más horas ha estado preso. Lo otro, Wilkins, que me surge, que Irán debería hacer un libro que me parecería buenísimo, entre novela histórica y ciencia ficción. El 98 nunca pasó. Y hacer una novela de nosotros contemporáneamente sin haber vivido el 98, pero hay que trabajarlo porque todo sería un relato distinto. ¿Quién certifica tu grado de médico? No, la Asociación Nacional de Medicina del Caribe, pero no es la ENCAP ni es nada de esto americano. Y crear todo un relato en ausencia de, como el documental ese que se llama Un día sin migrante en Estados Unidos, que es qué pasaría si no hay un solo migrante en la industria de servicios de Estados Unidos. Pues un libro, ¿qué pasaría si nunca llegaron? Ese trabajo puede ser, requiere energía, esto y lo otro, porque hay que inventar todo un lenguaje y todo un lenguaje simbólico y no simbólico que explique lo que pasó. Bien, Wiki, nos están quedando como 10 minutos para cerrar el programa, así que te quedan unas cuantas preguntas, tú dirás por cuál seguimos. Sí, mira, hay una que está relacionada precisamente con 1898, lo que mencionas de no pasó. 1898 para nosotros significa Tratado de París. Hay una sección, una parte de los días de abril en los que se da una visita a París. Y es una manera, ¿no?, de contrastar lo que sucede allá vis a vis y la historia de Francia, ¿no?, y la historia también de las colonias americanas en otra sección del libro, de la novela. Y yo quería pues, que nos hablara un poco de ese contraste, de esa manera de mirar cómo ellos se desarrollan. Ya él nos habló aquí un poco de lo que nos había negado, ¿no?, Estados Unidos en este siglo XX-XXI, pues cómo él, esa visión de lo que él ve que pasa allá, acá en Puerto Rico, no se da y lo integra de una forma u otra en la novela. París y independencia de Estados Unidos. Bueno, el personaje viaja por tren desde Madrid a París y en el trayecto mira esas grandes sábanas, esas grandes llanuras que existen en Europa, ¿verdad? Que son interminables. Y en el camino mira y piensa que allí hubo luchas, guerras. Por allí caminaron las tropas de Napoleón y antes que Napoleón, Carlomagno. Y también por allí caminaron las tropas nazistas, de nazis, de Hitler. Así que, y él se pregunta por qué no tenemos una historia así militar de lucha y de sacrificio en Puerto Rico. Él lamenta eso. Claro, es una comparación injusta, pero ¿qué piensa mi personaje cuando camina por allí desde la ventana del tren y ve las grandes llanuras, los verdes, Francia? Pero esa mención meramente incidental, porque él es un estudiante y lo que pretende es vivir una vida tranquila, no caer preso. Entonces se pregunta para qué caer preso, para qué para qué buscar la restricción de la libertad. Recuerdo, en la cárcel federal uno está en un recinto, en una celda parecida donde estoy ahora, ¿verdad? Alrededor creo que aquí hay 6 pies por 6 pies. Y hay que estar ahí encerrado día y noche.
que no es fácil estar preso. No es fácil estar preso. Uno no puede salir a comer a un restaurante, no puede ir al cine, no puede visitar a los amigos, tiene que recibir constantemente los regaños, los llamados al orden de los agentes y la guardia correccional, y tener una disciplina a riesgo de que castiguen doblemente, ¿verdad? Y el llamado hoyo. Así que no es fácil estar preso. Claro, en aquel momento había mucho apoyo nacional. Inclusive las veces que he estado preso en el 71 y ahora en el 2002, el preso común, si existe ese concepto, preso común, admira grandemente al preso político. Yo recuerdo que mi experiencia en el Oso Blanco, hoy desaparecido, piedra por piedra. Carlos La Sombra estaba allí. Llamó la atención a los demás presos que nadie podía meterse con nosotros. Y aun cuando él no lo dijera, Carlos La Sombra, diría Arte La Sombra, hay un gran respeto al preso político. Y ese respeto al preso político lo comienza con los nacionalistas. Hasta que llega a las cárceles en Puerto Rico, va protegido por su propia aura de héroe nacional y respetado grandemente. Así que sí, no, estar preso no es bueno, pero ser preso político es otra cosa. Irán, Movimiento. en el caso del desarrollo de los personajes, hay un personaje, Augusto, que en un momento dado pide tomar la palabra para hacer su alocución final en el tribunal una vez es sentenciado. No se le da la palabra, pero como quiera él la asume, y la asume con un grito y un reclamo de la independencia de Puerto Rico. Hay que mirar tu trabajo, hay que mirar la lucha de Culebra y Vieques como una lucha contra la presencia de la Marina, o eso es un mensaje de que la lucha contra la presencia de la Marina en Vieques, en Culebra antes, era una lucha por la independencia. Si eso es una señal de identidad, una manera de reclamar a través del personaje e incluso de otros personajes esa seña de identidad. Yo creo que nadie se llamaba engaño. Todo el mundo sabía que tras de la lucha por la paz de Vieques, Culebra, de manera explícita, era una lucha por la independencia. Eso lo sabía los partidos nacionalistas en Puerto Rico. Aún así, muchos de los llamados estadistas nacionalistas, como Burgos, participaron en esa lucha. Claro, esa es una concepción del liberalismo norteamericano, ¿verdad? Pero nosotros, los que éramos independentistas, socialistas, patriotas, estaba muy claro de por qué estábamos luchando contra la Marina en Vieques y Culebra. Claro, también había una lucha de carácter de derechos humanos, ¿verdad? Era el abuso centenario de la Marina en Vieques y Culebra, había que acabarlo. Claro, yo me pregunto a veces si de alguna manera indirecta ayudamos a que hoy los ricos vivan cómodamente en Vieques y Culebra. Pero eso se responde, voy a intervenir ahora yo, eso se responde de otra forma, porque diría Enrique Dussel que yo lucho y lucho y lucho por construir un mundo ideal nuevo, y una vez lo construya, tengo que volver a luchar y a luchar, por construir el próximo mundo ideal nuevo. En otras palabras, la gente, unos pensaron que sacando a la Marina se resolvían los problemas de Vieques,
pero otros pensaron que sacando la Marina surgían nuevos problemas. Y los viequenses, que son una población muy particular de Puerto Rico, con una mezcla de indio caribe con cimarrón, con un enclave históricamente de luchadores. No se olviden que allí vivió Simón Bolívar en una temporada. Pues han vivido luchando continuamente por la igualdad para ellos y ellas, pero también por la igualdad de la Isla Grande. Y traigo eso un poco porque el devenir de Vieques será el devenir de Vieques, pero hoy, aún que geográficamente tiene una pérdida de población muy fuerte, Vieques estuvo en el 2001 al 3, cuando estuvimos luchando allí, 11.000 personas habitantes, hoy tiene 8.000. Eso es una pérdida muy significativa de la población de Vieques, que debe haber perdido, bajo esa estadística, como un 25% de su población, por encima de la Isla Grande, ¿verdad? Que ha perdido un 12%, pero Vieques perdió mucho más. Pero las protestas que han hecho recientemente por una calidad de servicio de transporte marítimo son extraordinarias, y es un pueblo de luchadores muy particular dentro de la cosmovisión de lo que es Puerto Rico en su localidad. Bueno, de mi parte, hemos estado llegando ya al final. Wilkin, hemos cumplido con las preguntas gruesas que nos habías compartido para Iván sobre la novela Los días de abril. Si tienes algo finalmente que preguntar para hacerlo, pues una vez cerremos con esta pregunta-contestación, pues voy a cerrar el programa. Tú dirás. Mira, ¿qué es lo que hay reciente y pendiente de publicar? Reciente y pendiente de publicar. Bueno, en la editorial Isla Negra está próximo a publicarse El espía de Betances, que es un regreso al siglo XIX en Puerto Rico, ¿verdad? Bueno. Betances aparece en un capítulo en María Madiva, ahora resurge en El espía de Betances. De Betances, de Simplicia, de Lista y Ruiz Belvi y José Julián Acosta están aquí como personajes. Y estoy regresando a la novela policíaca, esta vez el protagonista es un abogado. Porque yo me pregunté los otros días, yo he escrito de todo, los de abogados. Bueno, tengo 2 o 3 cuentos en la desaparición de Llaman sobre abogados. Sí, eso es verdad. Pero he escrito muy poco de abogados. De hecho, en nuestro quehacer literario se escribe muy poco de abogados. Distinto a los Estados Unidos, es un personaje común y corriente en las novelas policíacas. Aquí no. Escasea ese personaje, a pesar de que una de las primeras gran novelas puertorriqueñas, Garduña, de Manuel Seno Gandía, escrita a fines del siglo XIX, trata de un abogado, Garduña, Garduñero, tramposo. Bueno, en esa nota un poco jocosa y problemática. Quisiera enviarle un saludo. Mucho respeto al compañero. Creo que vamos a terminar. Ángel Méndez, ¿usted quiere decir algo antes de cerrar el programa? Un saludo a Irán, y siempre que lo oigo aprendo mucho de la historia de Puerto Rico, que es otra historia muy diferente a que nos enseñan las escuelas, ¿no? En la escuela realmente lo que enseña no se parece mucho a lo que realmente ha pasado. Y siempre disfrutando de las conversaciones y la compañía de Irán cuando almorzamos por ahí de vez en cuando. Mucho éxito, Irán. Gracias, Ángel. Agradecido por su intervención. Bueno, a nombre del Pozo Antillano Pasillo del Sur Editores, gracias por estar en esta jornada del Club de Lectores todos los sábados a las 2 de la tarde hasta hoy. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero lo hicimos, y eso es lo que me gusta, que lo hicimos. Y hablamos de esta obra, que es un trabajo muy importante, los trabajos contemporáneos en Puerto Rico de literatura, Los días de abril del 2008, el compañero Irán Lozada Pérez. Y gracias a Wilkin Román Samot por haber sacado de su tiempo para pensar esta obra. Gracias a Adrián Siaca Pérez por coordinar la producción de este evento. Gracias a Alejandra Ortiz Arraiza por coordinar el contenido de este evento. Y en el nombre propio, Daniel Medina, gracias a toda la gente que nos sigue en todos los formatos en que operamos, gestionando, promoviendo una cultura alternativa de, como bien dijo Irán,
de un país de porvenir, que dijo la otra compañera Silvia Álvarez Curvelo en otro momento, pero un país de porvenir con una gran pregunta. ¿Qué tal si los americanos nunca hubieran llegado? ¿Qué habría pasado? Pues estaríamos haciendo esto mismo como hombres y mujeres soberanas, libres e independientes. Eso es todo lo que habríamos estado haciendo. Así que con eso lo dejamos. Lunes 6 de la tarde, Cultura 7D, por las plataformas de El Post Antillano, la revista audiovisual de la agenda cultural de la semana. Los miércoles, El Post Antillano presenta presentación de libros de reciente publicación. Este miércoles tenemos al compañero José Enrique Colón Santana con Vengo a decirle adiós a los muchachos, que es un nuevo trabajo bastante interesante sobre la guerra. Entrevista, debe ser algo medio híbrido. Y volvemos el sábado que viene con New Carrera Nobel. El sábado que viene con el maestro de los monstruos del área oeste, Edgardo Nieves Mieles, que va a estar hablando, no nos ha dicho cuál libro, si es El Coyote o los microcuentos revolucionarios que él hace en sus pequeños formatos. Así que tenemos una semana de actividad cultural a fuego, como dice otra gente, y vamos para adelante, que este país está por nacer. Muy agradecidos a todos y a todos por seguirnos. Será hasta entonces.